4 martes, yo le enseñé a los hermanos, les hablé a los hermanos sobre la necesidad de orar y aprender a orar. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Lucas capítulo 11, observen el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a quedarnos, hermanos, con esa porción de una necesidad y una petición de aprender a orar. Vamos a meditar la palabra de Dios. Hermanos, fíjense que tanto Jesucristo como los discípulos, hermanos, consideraron que era importantísimo hacer oraciones a Dios. Y no solamente hacer oraciones a Dios, sino orar. Que una vida de oración era una vida de bendición para los discípulos y también para Cristo. Cristo dio un ejemplo muy grande. Cristo era de oración, Jesús era de oración. El Nuevo Testamento tiene muchos ejemplos de la vida de oración de Jesús. Hay versículos de la Biblia que enseñan que Jesucristo oraba de madrugada, oraba aún siendo oscuro, que lo hallaban de noche solito en determinados lugares. Se iba a lugares desiertos y allí se ponía a orar. Imagínense cómo era. También se registran, hermanos, ejemplos de la vida de Jesucristo en el Getsemaní. Dice la Biblia que allí Jesús iba con los discípulos al Getsemaní, iba a orar, siempre iban a orar allí. Y el día de la gran prueba, el día que Jesús lo iban a llevar para hacer los juicios y luego llevarlo a la crucifixión, ¿saben dónde hallaron a Jesús? El día que lo iban a llevar a los juicios y a la crucifixión, ¿dónde lo hallaron? Lo hallaron orando. Qué lindo que las cosas, hermanos, que cualquier cuestión nos halle orando, nos encuentre orando, cualquier situación que nos estemos orando. Imagínense que Jesús ya sabía lo que venía, ya sabía lo que iba a pasar sobre él, que se acercaba aquel momento duro y difícil para él. Y saben, intencionalmente se fue a la oración con sus discípulos. ¿Cómo miraba entonces Jesús la oración? ¿Cómo miraba Jesús la oración? ¿Qué era la oración para Jesús? Para Jesús ese momento era un momento tan especial en la presencia del Señor. Él sabía, incluso de antemano, una semana antes, unos días antes, le dijo a sus discípulos que se acercaba el día de su crucifixión, que se acercaba el día de su muerte. Y cuando él sintió que ya estaba bien cerquita aquello, ¿sabe qué hizo? Se lo llevó al lugar donde lo llevaba siempre. No se fue a hacer otra cosa, no se fue a dormir, no se fue de vacaciones, porque Jesús nunca anduvo de vacaciones, no se fue a pasear, no se fue a ningún otro lugar, intimidado por las circunstancias, intimidado por los problemas, intimidado por la gente. No fue al templo a esconderse, nada. Tomó a sus discípulos y se fue al lugar donde siempre iban a hacer oraciones. Eso dice mucho, hermano. Eso dice mucho, que en el momento de que Jesús ya sabe que la hora estaba cercana para su arresto y luego su crucifixión, y también que sabía que la situación no era solamente para él, sino que para los discípulos había una circunstancia con respecto a su arresto y a su crucifixión. Él sabía lo que los discípulos también iban a vivir momentos difíciles. ¿Sabe para dónde se lo llevó? Se lo llevó al lugar de oración. Bien bonito se escucha. Se lo llevó al lugar de oración. ¿Por qué lo llevó allí? Porque era un lugar donde siempre iban a orar. Porque Jesús sabía que la oración con el Padre era intimidad con el Padre y eran momentos maravillosos, tiempos maravillosos para fortalecerse en la presencia del Padre. Y otra cosa, hermano, que sin orar, sin deseo de orar, nadie ora. Una de las cosas para la oración debe ser el deseo de la oración. Y Jesús tenía esa pasión para estar con Dios, con su Padre, en esa intimidad, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de comunión. A él le gustaba, más que deseo, era una pasión en la vida de Jesús. Era una pasión en la vida de Jesús de estar con el Padre, dando su tiempo y platicando. Porque no solamente lo mostró y lo reveló el día de su arresto, el día de la noche de vigilia de oración, sino que lo había mostrado, hermano, antes del día de su arresto, antes del día de la vigilia de oración que Jesús hizo en el huerto. Él ya estaba
Él ya estaba visitando ese lugar, frecuentando ese lugar de oración, el Getsemaní. Ya lo hacía Jesús. O sea que Él no corrió a la oración en el momento de la prueba, en el momento del aprieto, de las circunstancias. Él no corrió a orar, como quien dice, me llegó el agua y voy a correr aquello. No, ya lo hacía, ya lo hacía. ¿No le gusta eso? A mí me gusta, hermano, eso. Fíjense que explicar todo esto, ustedes no se imaginan cuánta bendición sienten, cuánta alegría, cuánto gozo. Explicarles a ustedes lo que implicaba su vida, la vida de oración de Jesús, lo que implicaba su vida de oración. El día de que él sabía que era su arresto, el día de su arresto para los juicios y después seguidamente la crucifixión, antes de eso, él ya estaba en la oración en ese lugar, siempre iba. Hay un texto que dice, hermano, en uno de los evangelios, dice, donde él solía ir siempre con sus discípulos. Es decir, siempre estuvo yendo al lugar de oración. Número 2, al darse cuenta de la circunstancia y de la situación que se le acercaba, de lo que venía, él se fue al lugar, no le voy a decir de refugio, porque el refugio de las personas es el Señor. Él se fue al lugar de la oración, a refugiarse en Dios, a ese lugar donde él siempre estaba orando. Mire qué bonito. Pero también les decía yo, hermano, que no se puede orar, ni se puede desarrollar una vida de oración en la vida del creyente si no tiene el deseo. Y Jesús, aparte del deseo para vivir una vida de oración con sus discípulos, él tenía pasión en la oración, pasión para estar con su Padre, lo hacía con entrega, con un deseo profundo, y eso era lo que lo impulsaba a orar. Jesús sabía lo maravilloso que era estar en oración con su Padre. Jesús conocía lo maravilloso que era estar en comunión con el Padre, estar en intimidad con el Padre, elevar su alma al Padre a través de la oración, encontrarse con Dios en ese momento lindo de oración. Él vivía eso, él lo disfrutaba, era más que deseo, era una pasión profunda. Y entonces lo hacía siempre, siempre buscaba el Getsemaní. Era un lugar de oración del Señor, pero también hay otros lugares que la Biblia revela, que enseña, el Nuevo Testamento enseña que no solamente estaba en el Getsemaní, dice que estaba en lugares desiertos, en lugares solos, a medianoche, en la madrugada, no había ni amanecido, aún siendo oscuro, encontraban a Jesús orando. ¿No les gusta eso? Qué maravilloso, hermanos, que el Padre nos ayude a levantar nuestro perfil de oración. Yo no sé a cuántos de ustedes tienen ese deseo, esa pasión en sus vidas. Sin esa pasión, hermano, usted no se va a levantar a orar. Usted no va a dedicar tiempo para estar en comunión con Dios. Sin ese deseo, y más que deseo, sin esa pasión de estar con el Padre en ese tiempo de comunión, de intimidad, de una relación linda, de interactuando con el Padre a través de la oración, porque la oración, hermano, es hablar con Dios. La oración no es solamente hablar, la oración no es una sola vía. La oración tiene doble vía. Usted habla y el Señor platica con usted. Usted lo vivía. Y qué bonito, escuchen, qué privilegio, qué bienaventurado eran los discípulos que andaban con él. Porque como andaban con él, hermano, lo llevaban. Qué bendición, qué bendición. Entonces les decía, Jesús no se fue al lugar de oración cuando se dio cuenta o cuando ya era el momento de su arresto para ir a sus juicios y luego a la crucifixión. No, él lo hacía siempre. En otras palabras, él siempre estuvo orando. El día de su prueba, el día que lo iban a arrestar, él sabía ya, él entendía lo que pasaba. ¿Sabe dónde se fue? Yo le dije, no se fue a refugiar al templo, no se fue a refugiar a una casa de un amigo, no se fue a esconder a las montañas, a los montes. ¿Sabe qué hizo? Se fue al mismo lugar, a uno de los lugares, porque el Getsemaní no era el único lugar de oración de Jesús. Se fue a uno de sus mismos lugares de oración a orar, hermano, y a comunicarse con Dios. Y no fue solo, se llevó a sus discípulos, era para enseñarles, los estaba enseñando. Quería ser los discípulos de oración. Porque, hermano, la palabra discípulo habla de un seguidor, alguien que sigue a alguien. Un discípulo es un seguidor, y en este caso, seguidor de Cristo. Un discípulo de un maestro, alguien que está sometido, siguiendo los pasos para recibir la transferencia de vida y los buenos hábitos de su maestro, de su discipulador. Y los discípulos, eso era lo que hacían. Ellos eran discípulos de Jesús. Pero vean, hermano, algo importante, que Jesús no lo guió solamente al discipulado de la evangelización.
al discipulado de buscar las almas, al discipulado de ir a predicar, al discipulado de caminar y hacer visitas. Lo llevó al discipulado de la oración. ¿No le gusta? Porque Jesús era un líder en la oración. Entonces él tenía seguidores y él estaba procurando llevar a esa gente a un discipulado, más allá de solamente evangelismo, visitaciones y de ser un seguidor de Cristo, un cristiano, sino, hermano, alguien que se caracterizara con Cristo en la vida de oración, porque eso le gustaba a Jesús. Él quería levantar a sus discípulos a ese nivel, levantarlos a un nivel de oración maravilloso con el Padre. Por eso es que antes de su arresto, ahí en el Getsemaní, él vivía en el Getsemaní. Le digo vivía porque solía ir siempre, pero lo encontraban en otras partes orando. Se le desaparecía a los discípulos, lo buscaban y lo hallaban orando. Se le desaparecía a la multitud y lo buscaban y lo encontraban orando, lo encontraban caminando de noche, caminando de madrugada, lo hallaban de rodillas. Por ejemplo, esa cita de Marcos 1:35 es un texto bonito que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínense, él dejaba a su grupo de discípulos ahí. Eso lo sabían los discípulos, lo entendían los discípulos, sabían que Jesús hacía eso. Entonces también él los llevaba a diferentes lugares a oración. Él tenía una oración personal y tenía una oración con su grupo de gente. Hay un grupo ahorita de hermanitas que están orando bastante y me gustaría que sigan orando porque bueno, yo les animo hoy también. Hermanas, yo les diría, continúen. Y está bien esa oración colectiva, pero estoy enseñando algo importante, también dedique su tiempo personal de oración. Porque lo que usted recibe en su oración personal lo va a llevar al grupo. Recuerden que la oración personal es un tipo de oración, un tipo de bendición maravillosa. Y recuerden que la oración colectiva, para las bendiciones colectivas que da Dios también, son maravillosas. Entonces tú te llenas allí, hermana, recibe, o hermano, recibe, llena y lleva su bendición. Jesús sabe lo que tenía. Estamos hablando de una vida de oración maravillosa y estamos hablando de un discipulado, de discipularse más allá de solamente ser un buen estudiante en Biblia, un buen seguidor, a que a alguien le guste congregarse. Entonces esta persona me enseñó a congregarme, esta persona me dio ejemplo a esto, pero también yo creo que necesitamos, hermano, aprender a orar y, si es posible, guiar a personas a la oración también, que otros nos puedan seguir, que podamos ser ejemplos también de la oración, y Cristo nos da ese hermoso y maravilloso ejemplo. Ok, el día que él se dio cuenta que venían los momentos difíciles para él y sus discípulos, porque el problema no venía solo para Jesús, sino para toda la iglesia, para los discípulos en ese momento, hermanos, él se lo llevó a la oración, se lo llevó a un lugar de oración. Y ahí llegaron. Ahora ustedes saben el contenido de la oración de Jesús, lo que sucedía en la oración de él. No era una oración, hermano. En otras palabras les voy a decir, si llegaron a orar, fue a orar, no fue a jugar. Se ve que impulsó a sus discípulos a orar, exhortó a sus discípulos por la oración. Él estuvo orando, hermano. Allí se descubre de que Jesús lloró, se lamentó y habló con el Padre en términos profundos. Se presenta un Cristo, hermano, que verdaderamente clama, gime, le pide auxilio al Señor por el momento de su muerte. Aquí en lugares donde le dice que pase de mí esta copa, se refiere a la muerte, que pase de mí esta copa, Dios, pero que no se haga mi voluntad. Esa palabra en el griego es donde Jesús se lamenta y le dice a Dios: si es posible, no permitas que esto me suceda. Él llora hasta la muerte. Por eso es que le dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. O sea, era un momento duro, fuertísimo. Ok, ahí se fue, enfrente de una gran montaña de problemas que él miraba que tenía enfrente de lo que se le iba a acercar en horas y en días y en ese trayecto de tiempo. Él se fue a la oración. Cuando le llegó el momento difícil de su prueba, ¿dónde estaba Jesús? En el campo de oración. No lo hallaron en el campo de fútbol, no lo hallaron ¿a dónde? Que no nos hallen, hermano, las cosas en otras cosas. Que no me encuentren las pruebas libre y tranquilo y relajado. Que te encuentren bonito, hermano. Y recuerden también que a veces no hay tiempo para ir a orar. La gente a veces quiere salir corriendo a orar cuando las cosas, y bíblicamente se nos enseña y hallamos muchos ejemplos, que es bueno estar ya con una vida de oración antes de las cosas. Es normal, usted puede salir corriendo a orar por su problema que le viene de pronto que usted no sabe. Está bien, hay que hacerlo. Pero si pudiéramos estar ya anticipadamente bendecidos, preparados, ungidos, llenos del Espíritu Santo, estoy completamente seguro, hermano, que nuestra respuesta a las circunstancias van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Ejemplo, una cosa, hermano, es que usted esté por falta de una vida de oración ferviente o debilitado espiritualmente.
estar así y que de pronto se le presente un lío del cual pues solamente Dios puede sacarlo. Imagínense. Y otra cosa es estar lleno, ungido, ministrado y bendecido bajo la presencia de Dios o el poder de Dios y que de pronto se le presenten las pruebas. Hermano, es diferente la actitud nuestra. Vamos a actuar diferente. Sí, porque vamos a estar fortalecidos. Vamos a tener otra visión, algo más va a manifestarse allí. Una cosa es que nos tomen las cosas por sorpresa y otra cosa es que nos tomen las cosas estando de pie. Es más, ¿sabe el consejo del Señor Jesucristo? Es que quiere que la iglesia esté despierta y que antes que le vengan las cosas esté preparada. ¿Por qué Efesios capítulo 6 llama a la iglesia a prepararse en frente a las pruebas y a las circunstancias, los ataques del diablo, los demonios y de todo? Es que Dios quiere que su iglesia esté preparada para las cosas. No es que no quiere que usted salga corriendo a prepararse hasta el momento. Puede hacerlo, pero yo creo que la parábola de las 10 vírgenes nos caben allí. Que todas estaban allí. Habían unas con reserva de aceite en sus manos y habían otras que se le había terminado la reserva de aceite. Llega el momento que el esposo va llegando, se acerca y las que tenían lámparas, ¿qué pasó con ellas? Las que tenían aceite en sus lámparas se levantaron a esperarlo. ¿Qué pasó con las que habían llevado también aceite en sus lámparas y habían llevado sus lámparas encendidas? Se les habían apagado. ¿Por qué? No había reserva. Y en el momento dado, no se pudieron quedar porque sus lámparas estaban en oscuro. Entonces fue el momento de ir a buscar, de ir a la intercesión. Yo le voy a llamar así. Fue el momento de ir a buscar la intercesión, fue el momento de ir a buscar la oración, fue el momento de ir a buscar el ayuno, fue el momento de ir a reprender al diablo. Y sabe, hermano, una parábola que nos enseña algo, que dijeron, denos de nuestro aceite. Es decir, nosotros no tenemos nada, denos del aceite de ustedes. No, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, vayan a comprar y tráiganos más bien a nosotros. Pero estamos completos, cada quien es cada quien, hermano. En una cuestión espiritual, hermano, cada quien va a enfrentar su propio pellejo. Allí no va a valer la unción de nadie, es la unción suya, en la presencia de Dios de usted. Allí esta cuestión es un asunto personal en la presencia de Dios, hermano. Y cuando el diablo quiere atacar, no busca manada, hermano. Cuando el lobo, el león, los animales en el campo van a cazar, hermano. Mira, ahí pueden haber 100 búfalos ahí. Ellos no se lanzan a la multitud porque saben que no pueden. Ellos van a señalar a uno y lo van a andar detrás, taloneándolo, buscando cómo separarlo, desviarlo, apartarlo del grupo y en un momento dado le caen encima. Así son los demonios, así es el diablo, hermano, señalando a la gente. Así que en este caso lo de las vírgenes fue, vayan a buscar ustedes. El problema es personal. Entonces, hermano, vio. Pero a Dios, Él no va a decir, no busquen a Dios cuando tienen el problema. Aunque a Dios le gustaría así que su gente esté preparada de antemano. Dice, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. A estar preparado. Dice, velad y orad. Estate listo. Habla de estar preparado con Dios, ungido con Dios, bendecido con Dios. Y yo le decía, la respuesta que vamos a darle a las circunstancias, estando vacío, es muy diferente a cuando se está lleno del Señor. Cuando se está vacío, hermano, se actúa en la carne. Cuando se está lleno, yo creo que se actúa en el espíritu. Y yo creo que es mejor enfrentar las cosas en el espíritu que en la carne, porque la carne es débil y se cae delante del enemigo. Pero en el espíritu hay poder de Dios porque está lleno de la presencia de Dios. Ahora le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo estaba Pedro cuando lo agarró la tentación? Cuando lo agarró la lucha, allá enfrente, desde el momento del alboroto que agarran a Jesús para irle a hacer su juicio. ¿Cómo hallaron al pobre Pedro? Lo hallaron con el machete en la mano. No tenía la bendición, el poder de Dios para enfrentar el problema. Y Pedro no soportó. Pedro se lanzó a la carne, sacó su machete, su espada y se lanzó contra la gente a puro golpe, a puro puño, a pura fuerza, a puro pulmón. Y Jesús lo reprendió. Y a él fue uno que le dijo, hey, oren, velen y oren para que no entren en tentación. Es decir, estén listos, estén preparados. Entonces, amados hermanos, yo estoy aquí enseñando esta noche la importancia de la vida de oración. Y estoy poniendo a Jesús como ejemplo de enseñanza y de discipular, discipular para la vida de oración. Yo creo que la gente va a orar cuando tenga deseo de orar. Pregunta para usted, pero no me conteste. Usted conteste, ¿usted tiene deseo de orar? ¿Vive con deseo de orar? Y yo creo que hay mucha gente que vive con deseo de orar, pero no pasa más ahí del deseo. Y puede pasar todo el día con el deseo de orar y muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen. Entonces yo creo que tenemos que irnos más allá, hermano. Cuando se despierta en nuestra vida una pasión, no solamente por orar, sino para estar con el Padre, por estar con el Padre. Entonces vamos a orar. Y Jesús tenía un deseo, pero era una pasión profunda, fuerte en su vida,
que lo impulsaba a mantenerse en comunión con el Padre en términos personales como en términos colectivos con el Señor, con sus discípulos. Lo hallaban solo orando y lo hallaban en grupo. Estaban solo orando, estaba solo orando y algunas veces estaba con sus discípulos. Salía con el grupo, venía solito y el día de la prueba lo hallaron orando. ¿Cómo nos van a hallar las cosas? ¿O cómo estamos enfrentando algunos problemas personales ahorita, hermano? Yo no sé, yo creo que aquí algunos dos nada más tenemos problemas, creo que los demás están felices. ¿Verdad que todos tenemos? ¿Quién no tiene prueba, hermano? Es que miren, en el mundo nadie va a estar sin enfrentar cosas. Su problema es el suyo y el mío es el mío, y cada quien está pasando cualquier cosa. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos va a ayudar. Que nos va a ayudar. Ok, hermanos, entonces observen algo más, un poquito más sobre esto. Cuando los discípulos, especialmente en Lucas 11, que fue el texto que leí yo, Lucas capítulo 11, verso 1, para los hermanos que llegaron después. Hermanos, observen algo interesante ahí. Los discípulos, ellos oraban. No tenían problemas con la oración porque Jesús los mantenía taloneaditos con la oración. Y ustedes pueden ver, hermano, cómo insiste Jesús en animar a sus discípulos en el Getsemaní para que oren, porque se le dormían. Y vemos a un Cristo, hermano, insistente. Sí, ahí usted mira toda la noche mira a un Jesús peleando con esos hombres para que fueran a orar. ¿Vio? Él tenía esa necesidad de que su gente orara. Y él lo hacía, pero al mismo tiempo exhortaba, al mismo tiempo animaba, a los discípulos, hermanos, a que oraran. Vemos ese cuadro importante. Entonces los discípulos, claro que tenían necesidad en el área de oración ellos estaban orando. Pero se miran las debilidades como se mira en el cuadro de la oración en el Getsemaní. La debilidad de que no quieren orar, pero se ve en otros lugares a los discípulos orando. Los otros oraban con Jesús, caminaban con Jesús, estaban orando siempre, se mantenían orando. Los discípulos de Juan también con sus discípulos se mantenían orando. Juan era un líder de ellos, pero no solamente los dirigía a evangelización y a otras cosas, los dirigía a una vida de oración, un discipulado de oración también. Jesús eso hacía con ellos. Ahora, hermano, en Lucas 11 aparece que Jesús está en un lugar orando. Sus discípulos están ahí, lo están observando. Él está orando solo. Mire, según se ve allí, los discípulos no están orando. Según se ve en el texto, era que Jesús estaba orando. Y parece que lo están observando. Y de pronto le dicen, cuando Él se levanta de la oración, ellos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Parece que no tienen problema con el deseo de la oración. Parece que el problema de ellos no es falta de pasión por la oración. Parece que el problema de ellos y la necesidad de ellos, ¿sabe qué era? A ver, que alguno de ustedes tiene esa observación. Oigan bien, aparentemente aquí en el texto nos enseña que era el problema del deseo de orar. No se revela problemas como que ellos no estaban orando. No se revela ahí como pereza los discípulos que no oran, o que no están orando, o que no viven orando. Eso no revela el texto. No revela falta de deseo de orar, pero revela algo allí. Observen el texto y van a hallar una gran verdad. Tiene necesidad. ¿De qué? ¿De qué? Ay, hermana Inora, esa es la respuesta. Yo les dije, no se revela necesidad y problema allí de falta de deseo, de falta de pasión por la oración, o de pereza en la oración, o que eran gente vacía sin oración. No, el texto no revela esto, porque a nivel de las demás hojas del Nuevo Testamento encontramos a los discípulos orando con Jesús. Y el hecho que miremos una debilidad en el Getsemaní de que no quieren orar no significa que en todas las oraciones ellos eran pesados. Estamos aprendiendo, ¿verdad? El hecho de que los discípulos muestran un cuadro de debilidad para orar en el Getsemaní no significa que ellos eran así para orar, no, porque es el único cuadro bíblico que se encuentra donde Jesús tiene que estarlos animando, exhortando, reprendiendo para que oren. Entonces no podemos juzgar y decir teníamos unos discípulos que no oraban. Usted no puede predicar eso, porque el hecho de que falten en una ocasión, que en ese cuadro nos muestren que no quieren orar, no es ese el ejemplo para que podamos decir ellos no oraban, ellos tenían problemas en su elaboración. No, ellos no tenían problemas, ellos vivían orando siempre. Y en el Getsemaní sí,
Esa semana había sido ardua, de trabajo, hermano, de persecución, de dolor, de angustia, porque sabían que Cristo iba a ser llevado a la crucifixión. Esa gente estaba quemada. Y cuando llegaron a la oración, dice que andaban los ojos cargados de sueño, andaban súper cargados de sueño, cansadísimos, hermano, con grandes dificultades. Pero aún con eso Jesús no tuvo, mire, alguien puede decir, bueno, como estoy cansado y cargado, Diosito sabe, tú sabes, Señor, que esta mujer trabajó todo el día, lavó ropa todo el día, anduvo visitando todo el día, y tengo justificación, Señor, para no irme de rodillas, para irme a orar. Fíjese, hermano, que esas cosas no tienen justificación. Aunque no tiene un Dios dictador ahí que va a estar con presiones tremendas y que le va a quitar la paz. No, Él quiere que su pueblo ore. Nos da libertad para que nos movamos y hagamos lo que podamos hacer. Pero tampoco no se justifica que usted, por estar ocupado en sus cosas, tal vez en sus paseos, tal vez en sus trabajos, tal vez en su cansancio, incluso aún por la enfermedad y por un montón de cosas, bueno, Diosito lindo o bueno, Padre mío, tengo justificación, perdóname, esta semana va a ser solo para dormir. Y que el Señor le va a decir, está bien, duerme esta semana. Los discípulos pudieron haberle dicho a Jesús, mira Jesús, andamos cansados, cargados, tristes, afligidos por lo que te va a suceder y hemos trabajado duro esta semana, así que esta noche que es tan decisiva, ore usted y déjenos dormir a nosotros. No, usted vio a un Cristo que estaba encima de ellos, mire. O sea, no hay justificación, hermana, pues. Yo no puedo justificar mi falta de oración, mi falta de entrega, mi falta de práctica de la vida de disciplina de oración ante los ojos de Dios, hermano, o mi práctica de las disciplinas espirituales del Señor y justificarlas con otras cosas. No, tomemos lo mejor como una necesidad que necesitamos nosotros. Entonces el problema allí no era de falta del deseo de orar, falta de pasión, o que eran discípulos vacíos sin oración, o que eran perezosos para oración. No, lo que ese texto revela era un deseo de aprender a orar, de hacerlo mejor, pues. ¿Están escuchando? Deseo de hacerlo mejor. Y la petición fue, Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos. ¿Sabe qué tiene que ver con eso, hermano? Tiene que ver ya, hermano, como sobre el cómo orar. Fíjense que también eso es importante. Y eso fue lo que Jesús les enseñó. Y les dijo, deben orar así. Y les menciona varias cosas de cómo hacerlo. Entonces el creyente, hermano, nosotros oramos. Yo sé que todos oramos. Y yo sé que todos los cristianos de una u otra manera hablan con Dios. Pero qué lindo es cuando lo sabemos hacer. Y estamos aprendiendo todos. Si los discípulos que andaban ya años con Jesús tenían la necesidad de enseñanza bíblica, de enseñanza de palabra de Dios para orar, de enseñanza de Dios para ser mejor, más eficaz en la oración, yo les voy a contar que yo tengo necesidad de aprender a orar más. ¿Cuántos tienen necesidad de aprender a orar mejor? Tal vez no tengan problema en el deseo, tal vez tienen buen deseo para orar, no tienen problema en su pasión de oración, tienen pasión de oración, tienen pasión por la oración, dan su tiempo, yo creo que estamos allí, pero creo que incluso, hermanos, si la necesidad la tuviéramos ante los ojos de Dios, podemos hablar con el Señor, ayúdame porque estoy pesado en la oración, Señor. Señor, ayúdame porque no quiero orar, Señor. Y hay gente que está esperando, hermano, sentir orar para ir a orar. Imagínate que toda la semana no sintió, no oró. Y si todo el mes no sintió, tampoco fue. Y como no sintió, justificó y dijo, bueno, Dios está tranquilo conmigo. Y el día que siente, amanece con un deseo de orar, de levantarse de madrugada, sintió, ahí sí lo hizo. Entonces no podemos vivir una vida por sentimientos nada más, solo por mis corazonadas, por mis sentimientos. Debemos de hacerlo por principios, por necesidad, hermanos, por fundamento, por obediencia, por deber en Cristo. Necesitamos estar en la presencia del Señor, lo quiera yo o no lo quiera, sienta hacerlo o no sienta hacerlo, mi deseo es estar en la presencia de Dios. Yo escuché una enseñanza y me gustó que dijo, hermano, la gente a veces, yo lo leí, lo estudié, dice mucha gente siente para hacer las cosas, pero otros son diferentes, hacen las cosas para sentirlo. Entre más lo hacen, más sienten hacerlo. ¿Me están entendiendo? Algunos están esperando sentir para hacerlo, algunos están esperando sentir orar para orar, pero otros es lo contrario. Están orando, ¿para qué? Oran y sienten hacerlo. No solamente están esperando sentir para hacerlo, sino que oran para sentir hacerlo. Entonces, hermano, se ve la necesidad y Jesús les enseñó. Yo les voy a pedir, voy a concluir diciéndoles, amados hermanos, los que están aquí presentes esta noche, hermanos, no dejemos la oración y aprendamos más a orar. Hablemos con el Señor. Y no olviden detallitos que les puedo enseñar esta noche. Hermano, en un tiempo de oración no es cuánto ores. No es cuánto ores, porque hay gente que puede pasar un día orando y tal vez no ora.
en aquel tiempo en Mateo capítulo 6, Jesús y la oración, Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Ahí, hermano, se mira de que Jesús reprende a una gente porque había gente que le gustaba hablar mucho en la oración y pensaban que por sus palabrerías en la oración iban a ser oídos. A otros les gustaba que los vieran orando. Oiga, cuánto problema. Y eso estaban los gentiles y los fariseos. A uno les gustaba que los miraran orando y que la gente dijera, uy, esta gente de oración. Y a otros hermanos se ponían a repetir un montón de cosas, palabrerías, pensando que por su palabrería serían oídos. No, dice, ustedes no lo hagan así. Ustedes oren para su Padre que está en secreto. Exprésense para Él, que no sea para nadie más, sino que sea para Dios. Están las enseñanzas de oración. Entonces, hermano, no es cuánto ores, sino el contenido de su oración. ¿Qué lleva? ¿Cómo va al altar del Señor? ¿Cómo va? ¿Qué le dice? ¿Cuánto le dice al Señor? Tampoco le estoy diciendo, pues aproveche, o vamos a hacer como aquello que le llaman el resorte de oración o la oración resorte. La oración resorte es que la gente solamente le dice a Dios, gracias Señor, y ya está. Y se arrodilla, es rápido, se va. No estamos tocando ese punto, pero estamos hablando de que lo que Dios quiere es ver un corazón contrito y humillado ante su presencia, hablando con Él. ¿Cuánto tiempo? Lo que quieras hacer, lo que el Señor quiere que su pueblo esté dándose para Él. Bueno, mis hermanos, por hoy yo creo que es bueno. Tuvimos una buena reflexión, incluso a mí. Esto me ha edificado, me ha bendecido y he sacado una linda enseñanza que Dios nos ha dado esta noche a través de la palabra para bendecir nuestras vidas. Pero quiero que se levanten todos de sus sillas. Bueno, yo creo que esta noche Dios le dio una palabra a su vida. En base a eso que usted siente en su corazón, hablemos con Dios. Quiero que hagamos una oración. Padre bendito, te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús. Más que orar y pedirte esta noche por algunas necesidades, Padre bendito, más que venir a orar y hacerte peticiones, Señor, hemos dado un tiempo, Padre mío, para aprender a hacerlo, Padre mío. Yo sé que esta noche traemos peticiones ante ti, queremos hablar mucho contigo, pero yo creo que tú nos diste una palabra esta noche que es importante, Padre mío, también, con tu santa ayuda, saber hacer las cosas, saber hablar ante tu presencia, saber presentarnos ante ti, porque necesitamos llevar fe a nuestra oración. Necesitamos, Padre mío, insistir en las oraciones ante tu presencia, hablar contigo, Padre mío, saberte hacer oraciones y peticiones, qué te vamos a pedir, qué no podemos pedirte, Señor. Y tú conoces todas las cosas, Padre mío. Esta noche aquí están mis hermanos, la persona que vino a la casa de oración esta noche, Señor, vino con un interés bonito de estar acá y de recibir una palabra, Señor. Y yo sé que ya estamos en oración, y yo sé que esta noche son declaradas aquí culto de oración, así le llamamos reuniones de oraciones. Pero hay una palabra que nos sustenta también. Hay un consejo que nos ayuda previo al momento de oración. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús esta noche, a mis hermanos que están presentes, al Señor, en el nombre de Jesús, no solo te pedimos bendición para que tengamos mucho deseo de orar, no solamente te pedimos bendición para tener pasión por la oración, más por estar ante tu presencia en oración, Padre, en el nombre bendito de Cristo, sino también, Padre mío, esta noche, que según la palabra y el consejo que recibimos esta noche, es que también queremos que nos enseñes a orar.